Hola, benvinguda, Paula. Gràcies. Estem molt contentes de tenir-te aquí i de apostar per la cultura i donar la veu als artistes en aquests moments tan difícils. Com estàs? Bona pregunta. Estic bé, estic... doncs estones trista. Sí, crec que és algo que potser no es comparteix molt en el nostre sector, no? Sempre tenim aquesta cosa de... esperançar la gent, fem música, expliquem coses i estem en un lloc una mica que ens agrada fer de mirall no sé, de l'alegria, diguéssim. Però estic trista amb tota la situació. Bé, però trista. Bé, i per què és important la cultura? Per què hem de dir, tot i la situació actual, que hem d'apostar per la cultura? A veure, jo crec que la cultura és important per moltes coses. La primera de totes, almenys a mi, em fa baixar els meus nivells d'estrès i angoixa molt, molt fort. Llavors crec que és una manera més d'expressar-nos, de fer-nos pensar, de fer-nos tenir esperit i sentit crític. És una manera de compartir amb lo col·lectiu, que penso que és algo molt important i que necessitem molt del col·lectiu i del grup i de compartir, de sentir-nos acompanyades i d'acompanyar. I per mi és, com se suposa que havia de ser, un bé essencial. És essencial. És salut, no? També? També, sí. Et tenim aquí, ets la directora del cor feminista de l'Ateneu, que hem hagut de suspendre. Ens expliques una mica i ja et deixo que... Doncs el cor feminista és un espai setmanal que tenim la sort i la fortuna de poder fer aquí, a l'Ateneu. I mira, justament parlava l'altre dia amb algunes de les companyes que venen al cor a cantar, que em deien, ostres, en aquests moments difícils trobo molt a faltar aquest espai del grup, de trobar-nos, de cantar, d'estar juntes, com que troben molt a faltar, i la veritat que jo també ho trobo perquè per mi és un espai també molt, molt sanador i molt, en el que m'ho passo molt bé, així que espero que ben aviat puguem tornar els dimecres a reprendre. Bé, doncs esperant això, que torni a la normalitat i puguem reprendre les activitats, deixem Paula que ens facis un parell de cançons. Gràcies. Me pregunto por qué nos maltratamos y aún perdura esta sociedad que vive sumida en una dictadura. Sé que el faro está, pero no se ve la luz con la que alumbra. Somos el barco, el mar es este mundo, no quiero que se hunda. Siempre así voy, con cosas así en la mente. Yo no quiero ser como la gente que no entiende que esto ya aquí no hay quien lo aguante. Hacerte consciente te da poder en el presente, piénsalo. Ahora confío y mi alma se expande de dentro hacia afuera. Dentro encontré lo que buscaba fuera. La realidad no me asusta tanto, me asusta más ver que no hacemos nada, que no estamos cambiando. Y a la ilusión que un día echen del cajón al montón de cabrón que calcula y que marea. La tengo presente y a mi vera ya se sabe. La ilusión se cultiva y en ella se cree y se crea. Ven ya sin pelea, que a mí no me gusta la violencia, a mí me gusta hablar, grabar, rapear, cantar, bailar y disfrutar de amar. Desarrollar mi potencial junto a quien quiera, compartir y ver la vida de otra manera. Donde quiera que fuera mi alma se perdía. Los rituales de vida me enseñaron a andar como una nube arriba, derribando muros de tristeza que creí que eran mi entereza, que mentira. Todos los juicios y prejuicios que vi me hicieron darme cuenta de que yo no quería vivir la vida así. Me
Me quité la venda que me fui poniendo sola y dejé de culpar a quien no tiene la culpa de cómo crecí. Me senté delante del mar y observé a las olas. Con su baile a mi mirada dijeron que sí. Me regalaron conversaciones necesarias conmigo misma para hallar mi frenesí, hallar el prisma que saciara esa sed de saber que tenía. Solo así entonces comprendí que las cabezas que derriban nuestras mentes también son comidas por la manipulación del poder. Que nuestro deber no es obedecer, es ser quien quiera ser, vivir con el poder del presente y que se joda el orden establecido. En mi opinión estamos aquí para ser activas, no testigos de lo que pasa alrededor. Cultiva tu criterio, lee, piensa y vive todo el amor del mundo en nosotras reside. Me interesa que la gente no vaya más rápido que el mundo, pensar que esto se acaba en un segundo, que elimine las fronteras y distancias entre nosotras. La vida gira, que la gente no vaya más rápido que el mundo, pensar que esto se acaba en un segundo, que elimine las fronteras y distancias entre nosotras. La vida gira, la vida gira, la 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 la. La vida gira. Gira y gira. Todo el amor, todo el amor, todo el amor. Me interesa que la gente no vaya más rápido que el mundo, pensar que esto se acaba en un segundo, que eliminen las fronteras y distancias entre nosotras. La vida gira, que la gente no vaya más rápido que el mundo, pensar que esto se acaba en un segundo, que eliminen las fronteras y distancias entre nosotras. La vida gira, la vida gira.